capítulo 1, del versículo 1 al 3. Y lo leemos todos juntos. Dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, de donde pronto volverá. Amén. Bueno, la lectura que tenemos hoy está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15. Si tienen la bondad de buscar el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, desde el versículo 21 al 28. San Mateo, capítulo 15, desde el versículo 21 al 28. Va a estar puesto aquí en la pantalla, pero también usted lo puede buscar en su Biblia si quiere. Bueno, dice así la palabra de Dios. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Estoy en el versículo 21 del capítulo 15 de San Mateo. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. En otras palabras, nos está fastidiando. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Gloria a Dios. El Señor bendiga su palabra. Bueno, fíjense que la Biblia tiene mucho acerca de, qué decir acerca de la fe, ¿verdad? Usted ha leído en el Nuevo Testamento acerca de la fe débil, la fe fuerte, la fe rica, la fe inquebrantable, la fe firme, la fe muerta, la fe preciosa, la común fe, la fe fingida o no fingida, fe que obra, fe obediente y muchas otras fes, ¿verdad? Es raro el plural de fe, ¿verdad? Pero es fes. También este texto nos habla de dos expresiones que son únicas en el Nuevo Testamento y habla de grande fe o gran fe. Y llama mucho la atención que esa expresión fue dicha por el Señor a dos personas que no pertenecían a la nación de Israel, que eran gentiles. Uno está en el capítulo 8, que es el centurión, ¿verdad? En el capítulo 8, versículo 5, donde él dice, al versículo 10, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Él alabó la fe de aquel centurión que dijo: Señor, no necesitas ir a mi casa, di la palabra y mi siervo sanará. Y fue así. Aquí tenemos entonces que en ambos casos la persona era gentil, como dije, no pertenecía a la nación de Israel. Y en este caso de la señora,
Sirofenicia o cananea, que no pertenecía, como digo, a la nación de Israel. Por el contexto sabemos que esa fe le llevó a salvación también. Vamos a ver algunos puntos importantes allí, pero ¿por qué el Señor Jesucristo estaba fuera de los predios de la nación de Israel? Ahorita vamos a hablar un poco de dónde estaba, pero estaba al noreste del mar de Galilea, estaba en la región Sirofenicia. Hoy en día sigue siendo parte de fuera de la nación de Israel. Pero en primer lugar, el Señor no estaba yendo allí para ministrar. Pero donde quiera que estaba, y como después el apóstol Pablo lo infiere, guiado por el Espíritu Santo, nosotros debemos testificar a tiempo y fuera de tiempo. Y es que el Señor, mucha gente lo seguía. Había una gran multitud que le seguía. Pero lamentablemente muchos de los que le seguían por una cosa material o un beneficio corporal que iban a tener de momento. Muy pocos veían en Cristo el Mesías que le iba a redimir de sus pecados. Entonces Cristo se aparta. Según dicen muchos, esa región es más fresca. El Señor iba por las laderas de esa parte al pasar Palestina hacia la región de Sirofenicia. Y pues ahí se sentía más fresco, más libre de la multitud. Y en primer lugar, Él estaba bajo la presión de ese gentío que le perseguía por todos lados. Y que estaban convencidos de que se trataba del Mesías, digamos, el libertador, y claro que es el Mesías libertador, pero ellos estaban esperando un Mesías, digamos, personal, que les iba a quitar el yugo de los romanos de encima, y se iba a erigir como el caudillo, le iba a quitar los impuestos. Es decir, que ellos estaban viendo en Cristo un beneficio material, una prosperidad de vida. Y eso es lo que le estaban siguiendo. Y esto me llama a reflexión, porque hoy en día el mismo espíritu satánico está sembrado y lamentablemente en muchas que se llaman iglesias. Creo que en los años 70 en adelante hubo en Latinoamérica el fenómeno de la teología social, que era poner el evangelio como una respuesta a la pobreza social, que iba a sacar a la gente de la pobreza. Y hoy en día quedan vestigios de esa teología de la prosperidad, que es la que existe hoy en muchas pseudo iglesias. Y muchos pseudo pastores que están pendientes de Cristo en la parte material. Y es lo que hoy sabemos del evangelio falso de la prosperidad. Ven a Cristo. Cristo, te voy a dar esto, voy a sembrar para que tú me des. Yo estoy aquí orando para que tú me des. Y para que tú me des las riquezas que yo necesito. Y vengan, hermanos, siembren para Él. Siembren, den aquí que nosotros vamos a tener de Dios la respuesta, porque Dios está a nuestro servicio. Uno se atrevió a decir que nosotros éramos Jehová chiquiticos y que podíamos mandar al Espíritu Santo. Ven. Y otros que se atrevieron a decir, y por ahí están todavía, no vamos a recibir un no por respuesta a Dios. Nos haces el favor y nos bendices. Eso es lo que estamos viendo, hermanos. A ustedes les parece extraño, pero eso se está viendo en muchas iglesias. Era como aquella gente que perseguía a Jesús y él decía, me seguís no por vida eterna que le voy a dar, ni por el beneficio espiritual, sino para sanidad y para alimentarlos. En varias ocasiones el Señor alimentó a miles, y los primeros que Él alimentó en la región de cerca del mar de Galilea, la mayoría eran judíos. Y luego alimentó a muchos que eran también gentiles. Así que el Señor mostraba su gracia a todos. Pero cuidado, hermanos, el evangelio de la prosperidad es un falso evangelio. El Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y es la vida eterna. Y las personas que tenemos a Cristo como Salvador personal, podemos ser bendecidos, es verdad, y damos gloria a Dios por ello. Pero una persona que no tiene, digamos, medios económicos, algunos lo ven como que no tiene fe y no está diezmando, no está dando el dinero a Dios. Eso es casi una blasfemia. Pero
fíjense que la presión que tenía el Señor Jesucristo se ve en Juan 6 y 15. Dice que entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Eso es lo que persiguen la gente. ¿Por qué qué es lo que persigues del Señor Jesús? ¿Cuál es tu anhelo acerca de Jesucristo? Como siempre decimos, muchos decimos que somos salvos y que creemos en Cristo y que es nuestro Salvador, pero ¿es nuestro Señor? ¿O queremos que nosotros somos el Señor del Señor para mandar sobre Dios? Hey, tomemos pastillas de Ubicatex. Tenemos que saber quiénes somos nosotros. Hemos sido arrebatados del fuego del infierno, los que somos salvos, ¿verdad? Y por gracia hemos sido salvos, no por nada que hubiésemos hecho. No hay ningún mérito en ti ni en mí por lo que Cristo hizo en el Calvario. Pero en segundo lugar, Jesús estaba bajo la presión del posible arresto. Y vamos a estar claros, él sabía que no lo iban a hacer hasta que las cosas se cumplieran. Hubo momentos que él estaba, por ejemplo, en el monte del despeñadero, cuando él atravesó por el medio de aquellos hombres que estaban a punto de tirarles y no le hicieron nada porque no había llegado su hora. Él es soberano. Pero él estaba bajo la presión porque no lo dice en la Biblia, a Dios rogando y con el mazo dando. Pero él tenía que cumplir la voluntad de su padre. Y él evitaba esas situaciones, ¿verdad? Por eso se iba. Era la presión de que los posibles arrestos y ejecución por parte de Herodes o Antipas. Pero usted ve en Mateo 14 y 2, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Facilito iba a venir a quitarle la vida al Señor Jesús, pensando que era Juan el Bautista el que había resucitado. Pero se cree que la mayor presión, si se puede decir de algún modo, que el Señor Jesús era de los mismos diligentes religiosos de aquel entonces. Usted ve aquí en el capítulo 15, donde se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, en el versículo 1 de este capítulo 15. Había una comisión de Jerusalén de aquellos religiosos que vinieron a decir: mira, tus discípulos están quebrantando la ley porque no se lavan las manos. El Señor les dijo: mire, ustedes son los que están quebrantando la ley, porque el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, ustedes lo han reducido a, bueno, dale lo que a ellos les corresponde para honrar a tu padre y a tu madre, y ya están aborreciendo la ley de Dios. Entonces los humilló en público, y estos hombres buscaban la ocasión de matarle, de eliminar a Jesús, como dice el capítulo 12, el versículo 14 de San Mateo. Y más cuando él los avergonzaba en cada momento. No había nadie que le podía responder al Señor Jesús o contender con él. Y por eso ahora se retira a un territorio gentil. Usted recordará allí en Primera de Reyes 17 y 9 que también el Señor envió al profeta Elías a esa misma región a descansar en la casa de la viuda, ¿se acuerda? De Sarepta de Sidón. No es casualidad, pero el Señor está mostrando en pueblo gentil que su gracia vendría también a todas las naciones. Debemos estar claros, y hay un lenguaje acá que es difícil de entender. Cuando el Señor le dijo, no le contestaba a la mujer: y Señor, hijo de David. El Señor como que: pero Señor, ven acá, soy yo, te estoy clamando, tú eres misericordioso. Pero lo vamos a ver ahorita porque es bien interesante lo que el Señor nos muestra acá. Y algunos pensarán: qué mala sangre pasó, y ni siquiera, y de repente los discípulos también le dicen: pero que callen a esa mujer. Y también el Señor le contesta: yo no estoy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y después le dice: bueno, no está bien echar el pan a los perrillos. Ay, de paso me dice perrilla. Bueno, vamos a ver algunas cosas interesantes allí. Pero ahora el Señor estaba en un territorio gentil que estaba al noroeste de la región de Tiro y de Sidón, fuera de la región de los propios judíos. Ahora, ¿cuál es la condición de esta mujer? La mujer estaba lejos, el Señor fue allá, y esto nos habla de que el Señor nos busca donde estemos. Y esta señora no era de la nación de Israel, pero digamos que
tuvo que pasar esto para que nos diésemos cuenta de la misión primaria del Señor Jesús. Recordemos una cosa, el Señor vino a lo suyo, vino a la nación de Israel, vino a su pueblo porque era el Mesías. El Mesías es ungido y es el ungido de Jehová y es siguiendo la descendencia del rey David. Todo era la nación de Israel. Claro, Dios mostraba su gracia a los gentiles aún en aquel tiempo. Pero su foco era la nación de Israel. Pero no fue por casualidad que Dios, mira, la nación de Israel se puso necia y no aceptó a mi hijo, ahora me voy a ir a los gentiles. No, eso estaba ya establecido. Es más, cuando el Señor Jesucristo estaba con los discípulos, Él pudo decir estas cosas, pero también dijo, si el grano de trigo no cae y muere, no lleva fruto, pero si muere, lleva mucho fruto. Y esto nos hablaba proféticamente de que el Señor iba a tener que morir en el Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego de su muerte y su resurrección, el Evangelio iba a ser predicado a todas las naciones, porque se cumple lo de Juan capítulo 1, que el Señor vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que la salvación no es por herencia. Hoy en día se aplica mucho esto cuando hay personas que tú le preguntas, ¿y usted es creyente? ¿Por qué? Porque mis padres son creyentes toda la vida. Dios no es abuelo de nadie. Usted tiene que hacer su decisión por Cristo. La salvación es algo personal. Por supuesto que hay bendición en nacer en un hogar creyente, un hogar de evangélicos donde se honra la palabra de Dios. Pero eso no te salva, eso no salva a nadie. No importa que has ido a la clase dominical, que naciste en el banco de la iglesia y vino la partera y todo. Nací en la iglesia. Eso no te salva. No es por descendencia que tú eres salvo. No es por una cuestión familiar. Pero vamos a hablar un poquito de eso más adelante. De todas maneras, la parte de que Jesús vendría a los gentiles estaba ya profetizada. El viernes hablábamos aquí del Salmo 22, que habla de los sufrimientos de Cristo y decía, a pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo eso, se postrarán delante de Él todos los poderosos de la tierra. La gracia de Dios vendría a todos y gloria a Dios, porque ni tú ni yo estuviéramos aquí sentados. Bueno, yo parado y tú sentado, ¿verdad? Pero aquí disfrutando de la gracia de Dios por el Evangelio. Amén. En Mateo 12 y 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, y a los gentiles anunciará juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Amén. Así que vamos a ver primeramente entonces el carácter de esta señora. Esta señora dice, he aquí una mujer cananea. Es una señora representante de una clase que estaba sin esperanza. ¿Sabe? En Deuteronomio capítulo 7, versículo 2, que nos habla cuando la nación de Israel toma posesión de la tierra. Dios nombró a 7 naciones y dijo, cuando entren en la tierra en la cual para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, que Jehová te ha entregado delante de ti, y las tienes que derrotar, las destruirás del todo, no harás con ella alianza, ni tendrás de ella misericordia. Y la nación de Israel falló en esto. Dios tenía su propósito, sin embargo, dentro de la falla del ser humano, Dios muestra su gracia. Y esto nos habla a nosotros también. A veces decimos, cuando tenemos constrición por el Espíritu Santo, qué débil soy, yo no sirvo para esto. ¿Cómo Dios se puede fijar en mí? ¿Cuántas fallas he tenido? Dios es amor y misericordia, pero también Dios es fuego consumidor y no dará por inocente al culpable. Entonces aquella nación de Canaán tenía que haber sido destruida. Aquella mujer representaba a una nación que no tenía esperanza y no debió haber estado allí.
Y eso nos presenta Efesios 2:12, a ti y a mí. Dice que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gloria a Dios, que hemos estado lejos también como esos cananeos y el Señor nos ha alcanzado. Segundo, era una mujer con una profunda ansiedad. Yo no sé en qué estado estás tú, pero la ansiedad es una de las enfermedades más comunes de esta época. A pesar de que hay comodidades, hay cosas electrónicas, la ciencia ha avanzado, la gente está aún más estresada. Hay más ansiolíticos, más medicinas que la industria farmacéutica, se hace millonaria con tantas pastillitas para evitar la ansiedad. Pero en este caso, esta ansiedad es sumamente justificada porque se trataba de su hija, estaba atormentada por un demonio. El Señor guarde a nuestros hijos, pero en los tiempos de Jesús estaban los demonios, andando para arriba y para abajo, y hoy todavía están. Lo que pasa es que muchos no están esperando manifestaciones del demonio como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Echando espuma por la boca y revolcándose, etc. Pero hay personas que están poseídas o controladas por la influencia del demonio. Y lo digo con temor, hay creyentes en Cristo que han dado entrada a la influencia demoníaca, no posesión, pero sí control. Y nos dice Efesios que debemos estar, vestidos de toda la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero su hija estaba poseída, así que esta mujer estaba realmente en gran estrés, estaba en mucha ansiedad. Mira, aquí vemos la gracia del Señor. Aún esta mujer, y vamos a ver los pasos que llegó para que ella tuviera la bendición, pero tuvo misericordia de parte de Dios. Y a mí me gusta ese himno de Jesús Adrián Romero. Él canta: en tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor. Ni tú ni yo merecemos tanto amor. Y Él lo dio por nosotros. Y hemos cantado: oh Señor, cuán grande eres. Es inmensurable, es un misterio cómo es que nos ha amado. El apóstol dice en Romanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero esta mujer en estrés, en ansiedad, el Salmo 63 nos habla de David cuando estaba en el desierto, en ansiedad, en tristeza, y esto puede ser que tú estés pasando también. Él dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Hablando del Señor Jesucristo, los apóstoles en Hechos capítulo 26 decían: los gentiles a quien ahora te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso era la misión que Dios estaba dando al apóstol Pablo, y es lo que nos da a cada uno de nosotros. Nosotros ahora somos portadores de esa salvación por gracia y debemos demostrarla a todo el mundo. Así que no tenemos tiempo para el estrés, pero si lo tenemos en Cristo un poderoso asilo, y hemos cantado: una poderosa torre que es el nombre de Jehová. Amén. Pero ¿cuál fue su petición? Su petición fue un clamor de misericordia. Ella pidió: ten misericordia de mí. Esa palabra misericordia aparece en todas sus formas más de 500 veces en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es la palabra favorita de Dios. Pero ¿sabe? Esa es una de las favoritas. La otra, aún más favorita, es gracia y amor. Pero ¿sabe cuál es la más triste? Pecado e infierno. Y existen. Todas están al mismo nivel.
La petición es que ten misericordia de mí. La súplica de la mujer es una prueba de su arrepentimiento. Porque al decir ten misericordia de mí, está reconociendo que yo no puedo hacer nada. Señor, en mí no hay fuerza. No merezco nada. Y vamos a ver el proceso que esta mujer, con una tremenda fe, y usted va a estar de acuerdo conmigo y con el Señor al decir, grande es tu fe, porque de verdad que la botó, se la llevó toda esta mujer. Y vamos a ver por qué. Bueno, ella no llegó exigiendo, Señor, hazme el favor y me haces esto. Señor, te exijo y no voy a recibir un no por respuesta. Y eso lo hacen hoy muchos. En base a su propia bondad, David, cuando pecó con Betsabé, que merecía la muerte, él decía, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti, contra ti he hecho lo malo delante de tus ojos. Un clamor al Señor. Ella dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Pedro dijo al Señor, Señor, ¿a quién iremos sino a ti? La madre naturaleza no nos puede dar respuesta. Ay, ore que todo va a salir bien. O espere, tenga fe en que todo va a salir bien. ¿Fe en quién? La madre naturaleza es ciega, es sorda, porque la madre naturaleza es lo que Dios creó. Tenemos que ir a la fuente, que es el Señor Jesucristo, el creador de todas las cosas, y por quien asimismo Él hizo el universo. Amén. Pero el silencio de Jesús, qué extraño, no le respondió. Usted no ha tenido esa impresión cuando lee ahí como que le incomoda, pasa por ahí, pasa por encima. Caramba, el Señor no le respondió a esta mujer. Un silencio sepulcral, ¿verdad? Versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Y de paso los discípulos también hicieron su partecita allí. ¿Cuál sería el golpe en su corazón de ver que el maestro, el que ella sabía, porque tenía obviamente que saber del Señor, no le respondió palabras? Porque ella clamó, Jesús, hijo de David. Pero también los discípulos dijeron, Señor, despídela, pues da voces tras nosotros. Fíjese esto, da voces. No es que dice, Señor, está pidiendo que su hija que tire un demonio. No, no, a ellos no les interesaba el mensaje de la señora. Simplemente había un murmullo, da voces, eso está hablando tonterías allí. Señor, despídela. Ellos como discípulos no tuvieron la delicadeza de demostrar el mismo amor y bondad que el Señor, su maestro, les había enseñado. Esa fue una lección para ellos también. Y para nosotros hoy, ¿somos nosotros portadores de la bondad del Señor Jesús? El viernes estábamos hablando acá, y esta es una reinvitación sobre nuestras reuniones de los viernes. Se aprende mucho acá. Entre todos aprendemos, porque hablamos de la proyección que tiene un creyente en el mundo. Y hay 3 aspectos que proyecta, pero no se los voy a decir para que usted venga el viernes. La conducta de los discípulos, despídelas, Señor. Ahora, ¿cuál era ese impedimento, esas dificultades? Bueno, el silencio de Jesús, número 1. La conducta de los discípulos, número 2. Su propia indignidad, porque Cristo dice en el versículo 24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso le debe haber caído malito a ella. Es como decir, ven acá, tú no tienes arte ni parte en este asunto. Tú ni siquiera eres hija de Israel. Es más, tú debiste haber estado, ni siquiera debiste haber nacido. Bueno, estoy yendo mucho más allá, ¿verdad? Pero ¿qué se imaginó esa señora? Eso fue un duro golpe para una madre que estaba pidiendo para su hija. Amén. Otra gran impedimento es que la justicia de Dios, en lo que Cristo dijo en el versículo 26, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Eso fueron unas cuchilladas que ella sintió. Ahora, en el Nuevo Testamento debo decir que se usan 2 palabras para perrillos. Una para los perrillos que eran sarnosos, agresivos, que andaban viviendo en los basureros de toda Jerusalén y todos los valles. Esa era una palabra, no es la que se usa acá. La otra, perrillos, que eran las mascotas, que eran, como hoy en día, parte de la familia. ¿Verdad? Hasta un lacito le ponían. Y bueno, y valían más que, quién sabe, que la propia familia.
Bueno, esa es la palabra que Jesús usó, como que, digamos, se trataba como de la propia familia, pero es como un término cariñoso, pero haciéndole notar que ella no era de la familia del pueblo de Israel. El Señor es justo aún en la salvación, pero esto debe haber calado bien profundamente en ella. Ahora, ¿cuál fue el motivo que Jesús no le respondió? ¿Por qué no le responde? ¿Sabe? Yo tampoco. Pero le voy a dar una idea. Ella no era del pueblo de Israel y ella estaba clamando: Jesús, hijo de David. Y eso era una fórmula que se conectaba con los judíos, porque ella no pertenecía al linaje de David y ella estaba buscando la salvación como metiéndose por los judíos. ¿Sí me explico? No le correspondía. Pero cuando ella dijo: sí, Señor, socórreme, ay, le atendió el Señor. Usted lo va a ver más adelante. Y esto nos trae a nosotros una enseñanza, hermanos. Hoy en día existe, y ha existido mucho tiempo, el famoso movimiento de raíces hebreas. Y es una fiebre, un veneno que están entrando en muchas iglesias de imitar a los israelitas, de imitar a los judíos, de bandera de Israel. Y yo apoyo a Israel, ¿cómo no? Pero usted no ve una bandera de Israel aquí. Ante una bandera de Israel pongo la de Venezuela, que ganó y después perdió, ¿no? Pero bueno. Pongo a Cristo, Él es mi estandarte, amén. Y hay personas que hasta, mira, varón, Yeshua, y usan lenguaje judíos como para ser más santo, como que creen que se acercan más a Dios. Cuidado con eso, hermanos. Que el Sabbat, que reunirnos los sábados, bueno, es una mezcolanza entre los adventistas y los de raíces hebreas. Está entrando y está destruyendo iglesias. No podemos ser salvos ni tener más santidad por imitar o tener cierto linaje de judío. ¿Sí? ¿Quedamos claros con eso? Y si tiene alguna duda, trata de averiguarla por ustedes mismos. No, venga y yo le ayudo, ¿ok? Pero cuidado con eso. Esta mujer, aunque no estaba en ese movimiento, quiso obtener beneficios por el medio de los judíos. Y Cristo lo paró. Dios, no está bien lanzarle el pan a los perrillos. Y no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. El argumento de ella fue: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Wow, usó el mismo argumento del Señor y se mantenía firme. Por eso es grande su fe. Ella no se desanimó, porque lo primero era su necesidad de su hija y también la de ella. Ella no se desanimó con esas aparente ásperas respuestas. Hermanos, si no te ha pasado que a veces ocurren cosas en tu vida que parece que el cielo está de bronce y no hay respuesta. Tal vez el Señor quiere una reflexión en tu vida. Tal vez el Señor quiere tratar un asunto en tu vida que no has quitado. Siempre lo decimos, nosotros los esposos podemos tener 0 respuestas del Señor cuando tratamos mal a nuestras esposas. Pues, Señor, ¿y qué pasó hoy? Entonces hay una cuestión, pum. No estoy tratando bien a mi esposa. Eso, hermanos, eso es cierto. O también, dice el salmista: si en mi maldad hubiese yo contemplado mi corazón, el Señor no me hubiese escuchado. Así que hay cosas que ocurren que parece que el Señor no nos respondiera. Es porque nos estamos yendo por detrás. El que entra por otra puerta, ladrón es y salteador. Hay que entrar por la puerta estrecha. Hay que confesar nuestros pecados. Hay que estar a cuentas con el Señor todo el tiempo. Y como el salmista decía: Señor, enséñame tú lo que yo no veo. Y si hice mal, no lo haré más. Bueno, el argumento de un espíritu quebrantado: Señor, los perrillos aún comen. Oh, mujer, grande es tu fe. Número 1, ella obtuvo la bendición que necesitaba. Hágase contigo como quieres. Y abrazó la oportunidad que pasaba. Por eso dijo al principio: Cristo está aquí. Dice su palabra que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Pero mira, cada domingo, en especial en la iglesia, no quiere decir que no esté en tu casa, en la calle, porque Dios está en todos lados, pero Él está de una manera especial en la reunión de toda iglesia bíblica. Amén. Y el Señor puede estar pasando en este momento en tu vida, en tu corazón, por situaciones que solamente Dios sabe.
Y yo ni carrizo sé nada, en absoluto no sé nada, pero Dios sí sabe. Aprovecha esta oportunidad. Cristo está pasando por este momento en tu vida, en tu mente. Es que habla del compromiso, habla de cosas que tú puedes tener en tu corazón que evitan la comunión y la respuesta con Dios. Y saber que Cristo a veces no responde, no es porque es malo y no me escucha, es porque Él quiere algo más de ti que no te has dado cuenta y que tienes que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadiduras. 3 cosas para concluir. Número 1, Jesús está pasando ahora. Acércate y Él te dará socorro. Dice Hebreos 4:16, y esto va para creyentes en Cristo y no creyentes. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él está no lejos de cada uno. Amén. Podemos palparlo, podemos sentirlo. Él está aquí. ¿Por qué no llegas a Él? Si no tienes la salvación o la seguridad en Cristo, ahora es el momento aceptable, está pasando en este momento. Y si tú como creyentes tienen cosas en tu vida que no has arreglado con el Señor, ahora es el momento, no mañana, no cuando llegues a la casa, ahora mismo. Amén. Número 2, reconoce tu pecado y tu indignidad y ven a Él. Él promete recibirte. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Qué promesa tan preciosa. Y número 3, en medio de tu necesidad, clama y recíbele como tu Señor y Salvador. Dice Romanos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Fíjese que no dice si confiesas que Jesús es el hijo de David, descendiente de David, el Mesías prometido. Eso es adorno precioso de los títulos del Señor. Pero quien te salva es el Hijo que murió a favor de todo aquel que cree. Amén.